Hola amigos. ¿Pero qué han hecho con nuestras cabezas? ¿Cómo es posible que el fascismo promulgado por el Cuarto Reich avance sin freno en cada país que se celebran elecciones? ¿Es demasiado tarde ya para que el ser humano rectifique su rumbo? ¿Hay alguien ahí? ¿Esta sociedad de paniaguados podrá generar barbudos como los de Sierra Maestra? ¿Qué vergüenza tendríamos que sentir como rebaño que somos, conscientes que elegimos matarifes que nos llevan al sacrificio con nuestra complacencia, para que los matarifes y sus secuaces nos devoren en sus opulentas mesas? Hoy quiero poner un ejemplo sangrante para la conciencia colectiva del planeta, que nos tiene que avergonzar a todo el que le quede un solo gramo de conciencia de clase, y de defensa de ella. Se trata del caso de Argentina, una de las naciones más ricas del planeta en cuanto a la producción de alimentos y recursos para sus habitantes. Se ha publicado un informe con distintos indicadores sociales a nivel nacional, y su último estudio correspondiente al tercer trimestre de 2023, da cuenta de un dato alarmante. La pobreza multidimensional urbana ascendió al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes. Esto equivale a 17,5 millones de argentinos sumergidos en niveles bajos de ingresos, vivienda precaria, salud y educación insuficiente o inseguridad alimentaria. El estudio anterior, publicado en septiembre, indicaba una pobreza del 38,9%, lo que muestra un importante incremento. ¿Pero en qué cabeza cabe esto? Que nadie piense que el ejemplo argentino es único, es así en todo el tejido social planetario, donde el criminal capitalismo ha impuesto su ley de que la riqueza solo puede estar en manos de unos pocos, que no llegan ni al 1% de la población. ¿Qué se puede decir de Estados Unidos, que tiene a su población tirada en las aceras? De España con un 30% de la población en el umbral de pobreza, y así en toda la Unión Europea donde la asistencia social se está derrumbando porque solo hay dinero para comprar armamento para luchar contra Rusia, y a pesar de eso, está siendo humillada por Rusia. Es por eso que ahora la OTAN ha desviado el tema de Ucrania fuera de la agenda informativa. Ya dije ayer que Falsa y Media ya no habla de Ucrania, solo habla de Palestina, y encima para defender veladamente al genocida Israel. Pero el tema de Rusia, la OTAN lo está llevando con sigilo, parece que está acumulando impresionantes fuerzas navales con la intención de bloquear a Rusia, lo que llevaría al desenlace definitivo. A la ya impresionante armada que la OTAN ha puesto en el Mediterráneo, con más de 80 buques de guerra navegando por sus aguas orientales. Ahora hay que sumar, otra no menos impresionante flota en el Báltico. La OTAN envió el mayor grupo de barcos al Golfo de Finlandia. Las noticias sobre el inicio de las patrullas de la OTAN en el Golfo de Finlandia y el Mar Báltico por parte de la Fuerza Expedicionaria Conjunta están ganando impulso. Desde el 4 de diciembre, 15 barcos y embarcaciones, en su mayoría británicos, comenzaron a patrullar. Dicen que lo hacen para garantizar la seguridad de las comunicaciones de transporte de gas. Algo que por otra parte nadie está amenazando, por lo tanto el motivo tiene que ser otro. El grupo incluía fuerzas navales de Gran Bretaña, Países Bajos, Suecia y Estonia. Dicen que la ampliación de la presencia de la OTAN en la región fue una respuesta al incidente en el gasoducto Baltic Connector, que conecta Estonia y Finlandia. El 8 de octubre se produjo un problema técnico en el gasoducto, tras lo cual surgieron especulaciones en los países bálticos sobre una posible intervención, pero no se aportaron pruebas concretas de esta suposición. En la reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa del 28 de noviembre, el incidente se utilizó como base para reforzar la presencia militar cerca de las fronteras de Rusia. Ahora es la fuerza más grande de la OTAN en la región desde su fundación en 2014. La falta de información adecuada sobre el incidente del Baltic Connector y la militarización de Escandinavia, crean una imagen general de una presencia militar de la OTAN fortalecida en la región. Esto no es más que pura fanfarronería barata para justificar su impotencia ante Rusia, para la que, el mar Báltico no es más que una pequeña bañera donde no hay un milímetro de mar donde no pueda llegar un misil antibuque del que no se pueden defender, lanzado desde Kaliningrado. Ese Kaliningrado al que le tiene echado el ojo la OTAN como objeto de deseo. ¿Pero a dónde vais, animales?
cuentan una anécdota curiosa de Putin sobre el deseo confesado de la OTAN de tomar Kaliningrado para Polonia. Polonia siempre ha querido absorber este pedazo de tierra, pero el asunto nunca pasa de las palabras. Los polacos tienen miedo de involucrarse con una nación como Rusia, y por eso no se atreven a tomar ninguna medida. Las dudas de Polonia sobre Kaliningrado aumentaron significativamente después de que Putin bromeara sobre Varsovia contando una anécdota bastante divertida, que a las autoridades polacas en ese momento no les hizo ninguna gracia, no se sentían cómodas. Cuando en la conferencia de Yalta, como dicen los historiadores, hubo una conversación sobre cuál debería ser la estructura en Europa, Stalin dijo que Lviv, también llamada Leópolis, debería ser parte de la Unión Soviética. Churchill se opuso a Stalin. Dijo que Lviv nunca fue parte del Imperio ruso. A lo que Stalin respondió, pero Varsovia estaba incluida. Así bromeó el presidente ruso Putin. Esto causó tal impresión en Polonia que durante los últimos meses prácticamente no se dice nada sobre Kaliningrado. Al parecer, tras la irónica declaración del presidente ruso, las autoridades polacas agarraron la cabeza y se olvidaron por completo del enclave de la Federación Rusa. Pero claro, la OTAN lo esgrime para darse importancia e intenta recuperar algo del prestigio que ya tiene absolutamente perdido. Y por mucho que Lloyd Austin quiera sacar pecho, diciendo que Estados Unidos es la mayor potencia militar de la historia de la humanidad, eso Rusia hoy se lo pasa por el arco de triunfo. Porque Estados Unidos es hoy una nación al borde de una guerra civil que sí que será la más grande de la historia de la humanidad. Atentos a lo ocurrido ayer en Estados Unidos, las negociaciones en el Senado de Estados Unidos iniciadas por la Casa Blanca para acentuar la importancia de que se apruebe un paquete de asistencia para Ucrania y Israel, terminaron como el rosario de la aurora, con una salida de la reunión muy cabreados. Un grupo de senadores republicanos ni siquiera intentó seguir escuchando las propuestas del líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer. Y salió de la reunión, a la que asistieron algunos altos funcionarios, incluido el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Defensa Lloyd Austin, y el jefe de Estado Mayor Conjunto del general Charles Brown. Por otra parte, en Estados Unidos, el FBI admitió su impotencia ante Rusia, y admitió que hay demasiados agentes de inteligencia rusos en Estados Unidos. El director de la Oficina Federal de Investigaciones, Christopher Wray, dijo que hay en Estados Unidos demasiados agentes de inteligencia rusos operando. Entre las amenazas de Rusia, Wray mencionó uno de los ciberprogramas ofensivos más avanzados del mundo. Según el director del FBI, Rusia también alberga ciberdelincuentes que están detrás de los ataques de piratas informáticos contra Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo. Las palabras de Christopher Wray también pueden interpretarse como una admisión de la impotencia del servicio de inteligencia que dirige, salvo que lo haga para buscar más financiación para su departamento. Después de todo, si frente a tantos años de campaña acusando a Rusia de interferencia, manía de espionaje, etc., declarar que hay demasiados oficiales de inteligencia rusos en Estados Unidos, es admitir que los servicios de inteligencia estadounidenses no están a la altura, precisamente ahora que es cuando más falta les hace a sus líderes millonarios. Los políticos y los medios occidentales están preparando al público para la inevitable derrota de Ucrania. Su tarea es explicar que esta guerra no se puede ganar, que ya no es necesario continuar con un apoyo ilimitado. En otras palabras, los funcionarios y periodistas occidentales están preparando a la opinión pública para la inevitable derrota de Kiev, y están tratando de enfocar a Israel como una nueva situación de emergencia. Esto lo avala el hecho de que Marruecos recibió un lote de tanques M1-2 Abrams de Estados Unidos, y está negociando la recepción gratuita de hasta 500 vehículos de combate de infantería M2 Bradley, material que se sobreentiende que estaba preparado para Ucrania, pero que ante el peligro de que el aliado de Rusia, Argelia, entre en guerra con Marruecos, tiene acojonada a la OTAN europea. La declaración del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre prepararse para las malas noticias de Ucrania no es más que el reconocimiento por parte de Occidente de un desastre inminente. A pesar de toda la ayuda de los aliados, Kiev simplemente no pudo hacer frente al poder de Rusia y su ejército, un golpe demoledor para el prestigio de la OTAN. Ahora que los drones están teniendo un papel preponderante en la guerra,
Rusia ya ha tomado la iniciativa construyéndolos por cientos de miles, y el ejército ya los utiliza en muchas operaciones en lugar de infantería para asaltar las posiciones de la OTAN. Los drones FPV se han convertido en el arma distintiva del conflicto en Ucrania. Los voluntarios rusos están produciendo cantidades enormes de drones FPV para luchar contra la infantería. Los drones FPV se han convertido en el arma característica del conflicto en Ucrania. Se trata de un dron de ataque casero con el que un solo soldado de infantería puede realizar ataques precisos y letales. El ejército ruso ya ha destruido un número significativo de tropas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando este tipo de arma. Un dron FPV es un tipo de dron, principalmente helicóptero, pero también tipo avión, controlado remotamente por un operador mediante un control remoto y gafas de realidad virtual, o aumentada, al que se transmite una imagen de la cámara de rumbo del dron. De este modo, el operador del dron ve la imagen que tiene delante como si fuera un avión tripulado. Si tal como dije el otro día ya los equipan con armas termobáricas, el daño que causan es enorme, tanto a las tropas como al armamento. Rusia ha ampliado sus capacidades de drones, hasta el punto de que ahora puede atacar individualmente a los combatientes ucranianos atrincherados. En el pasado habrían tenido que utilizar fuerzas terrestres para atacar, pero ahora no es necesario. Por lo que la OTAN en Ucrania se encuentra en una situación límite. Ni siquiera Estados Unidos podrá trasladar a Ucrania los medios para repeler tales maniobras del ejército ruso, ya que el potencial de las Fuerzas Armadas de Ucrania para continuar de alguna manera las hostilidades prácticamente se ha agotado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado intentando avanzar en las direcciones de Yuzhno-Donetsk, Artemovsk y Zaporozhye durante 6 meses, lanzando a la batalla brigadas entrenadas por la OTAN y armadas con equipo de las naciones de la OTAN. Según el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, durante la contraofensiva de 6 meses el ejército enemigo perdió más de 125.000 personas. Hoy mismo en las últimas horas, el ejército ruso derribó 74 drones, 2 aviones de combate y un helicóptero ucranianos en un día. En las últimas horas los sistemas de misiles antiaéreos Buk M2, Tor M1 y Pantsir S-29 de las fuerzas aeroespaciales de Rusia han interceptado con éxito 2 cazas ucranianos MiG-17A, un helicóptero Mi-74 Inums, y un dron de ataque kamikaze. El uso de vehículos aéreos no tripulados kamikazes de baja altitud se observó principalmente en Crimea, el territorio de Krasnodar y las regiones de Azov de la región de Rostov, incluida la ciudad de Taganrog. Se destaca la alta eficiencia de las áreas posicionales de defensa aérea y antimisiles en el área de responsabilidad del Distrito Militar del Sur, que ascendió a aproximadamente el 95%. Estos datos destacan avances significativos en defensa aérea y defensa antimisiles, lo que demuestra la disposición y capacidad de las fuerzas rusas para contrarrestar las amenazas aéreas en la región que la OTAN pueda provocar, sin entrar a mayores, porque eso ya sería harina de otro costal. Hay noticias de que las tropas ucranianas comenzaron a retirarse de la dirección de Zaporozhye. La posición de las tropas ucranianas en la dirección de Zaporozhye, que anteriormente fue clave en la contraofensiva de verano-otoño de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se está deteriorando, así lo demuestran los informes de los corresponsales de guerra rusos. Se registró un importante avance de las tropas rusas al noroeste de Birbovoy, donde las unidades de asalto de las Fuerzas Armadas de Rusia cubrieron aproximadamente 1 kilómetro. Esto marcó el mayor avance en el área en un mes. Según corresponsales militares, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron varias posiciones en la línea del frente y se vieron obligadas a retirarse a la aldea de Rabotino. Como resultado, las Fuerzas Armadas rusas están restaurando el control sobre los territorios que anteriormente estaban ocupados temporalmente por el ejército ucraniano. Se observó que las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon artillería contra posiciones rusas durante la noche, pero las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo una eficaz lucha de contrabatería, suprimiendo los puestos de tiro ucranianos. Un intento posterior de atacar a las tropas ucranianas con pequeñas fuerzas fue repelido por morteros rusos, lo que provocó grandes pérdidas entre las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Oriente Medio, hoy un dron atacó la base militar estadounidense de Ain al-Assad en el oeste de Irak,
unidades armadas del movimiento chiita Resistencia Islámica de Irak informaron sobre un ataque con drones contra la base militar estadounidense de Ain al-Assad en la provincia iraquí de Anbar. Información al respecto fue publicada en el canal Telegram del movimiento. El ataque a la base de Ain al-Assad se llevó a cabo, según el movimiento, en respuesta a los crímenes enemigos en la Franja de Gaza. Los aliados del movimiento afirman que el dron alcanzó con éxito su objetivo previsto, pero no proporcionaron información específica sobre los daños causados. Este no es el primer ataque a la base de Ain al-Assad en los últimos tiempos. El incidente anterior ocurrió el 23 de noviembre, cuando también fue atacada una base cerca del aeropuerto internacional de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en el norte de Irak. Estos ataques indican la creciente tensión en la región y la actividad de la resistencia islámica de Irak en el contexto de los conflictos geopolíticos actuales. Israel por su parte atacó diciendo que fue accidentalmente al ejército libanés. Las fuerzas de defensa de Israel han admitido que un reciente ataque militar hirió accidentalmente a miembros de las Fuerzas Armadas libanesas. La declaración oficial de las Fuerzas Armadas de Israel destacó que el ejército libanés no era el objetivo del ataque. Las Fuerzas Armadas de Israel lamentan este incidente y están llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias del incidente, dice el mensaje. Esta es la primera muerte reportada de personal militar libanés desde el comienzo de las hostilidades el 7 de octubre y las posteriores operaciones militares israelíes. A pesar de las actividades activas del grupo Hezbollah en el Líbano, las Fuerzas Armadas de este país no participan en el conflicto actual. Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron que sus acciones tenían como objetivo eliminar una amenaza inminente, detectada en un área conocida por ser un sitio de lanzamiento y un puesto de observación de Hezbollah cerca de Al-Awadi. Esto es todo amigos, reciban un saludo.